Estamos de vuelta en Mega Noticias Ahora PM con esa cortina especial que anuncia el lamentable fallecimiento del Papa Francisco, y vamos a seguir hablando acerca de lo que ya les contábamos, ¿cierto? Lo que sigue ahora, el proceso, quiénes podrían ser los candidatos, el legado de Francisco, y para todo eso ya está con nosotros Christian Parker, quien es sociólogo experto en religión y académico de la Universidad de Santiago. Hola Christian, ¿cómo estás? Gracias por estar con nosotros. Hola, ¿qué tal, Paloma? Muy buenas tardes. Bueno, Christian, primero que nada, tratar de comenzar esta entrevista hablando de Francisco y de sus 12 años de papado, en que seguramente van a quedar marcados en la historia, ¿cierto? Hubo muchas cosas que hicieron que los expertos en todo esto lo catalogaran como uno de los mayores reformistas de la Iglesia Católica. ¿Para ti es así? Sin duda, es un papa reformador, es un papa que llegó con un programa, vamos a decir así, y yo diría que lo cumplió a cabalidad, porque fue abordando los distintos aspectos, tanto del punto de vista de la administración del Vaticano, ¿no?, como aspectos pastorales, doctrinales, y sobre todo yo diría que él combinó de una manera bastante admirable lo que fue su mensaje, su doctrina, con su testimonio personal y con su capacidad que tenía de llegar a la gente. Y yo creo que es un papa que va a quedar bastante marcado en la historia. Para ti, ¿qué sería el principal legado de Bergoglio? Hay varios que apuntan, por ejemplo, a los avances que se hizo con respecto al abuso sexual en niños dentro de la iglesia. Hay otros que mencionan la apertura que tuvo, por ejemplo, al matrimonio igualitario, lo que ha hecho, cierto, que quizás más personas se acerquen a la iglesia. Pero para ti, ¿cuál sería el legado de Francisco, el principal? Sí, yo diría que desde el punto de vista de la incidencia que pueda tener en el transcurso de largo plazo de la Iglesia, yo diría que hay dos cosas importantes. La primera, que pienso que el Papa, ¿cómo decirlo? El Papa abrió ventanas, ¿no? Abrió horizontes. No necesariamente significó un cambio tan radical, pero, por ejemplo, el tema de las mujeres y el tema de la aceptación de la diversidad. Yo creo que el hecho de que el Papa diga que hay que abordar a los homosexuales como personas, quiere decir que él haya legitimado la homosexualidad, que todavía eso está en discusión, pero eso ya abre horizonte. El hecho de que él le dé relevancia a la mujer no quiere decir que el Papa, por ejemplo, haya estado de acuerdo con ordenar mujeres, pero el día de mañana yo creo que eso va a tener incidencia y va a ir avanzando la Iglesia hacia esa perspectiva. Y la segunda cuestión importantísima, pienso yo, es que este Papa, como ningún otro líder religioso a nivel mundial, enfatizó el tema de la crisis medioambiental y la crisis de la justicia ecológica. Es cierto que él tiene muchas otras encíclicas y mensajes, pero yo creo que en esto abrió camino porque las iglesias, no solo la Iglesia Católica, todas las iglesias no habían sido tan claras en el tema, por ejemplo, ambiental. Y el Papa se la juega en el sentido de que dice que tiene que haber prácticamente una revolución cultural respecto a cómo estamos abordando el medio ambiente, porque sencillamente tenemos que abordar la naturaleza de otra manera y mirarla con los ojos de Dios como creación, y por lo tanto tener una actitud radicalmente distinta respecto a la ecología. Entonces yo creo que esas dos cosas son fundamentales en el legado de Francisco.
¿Y qué crees tú con respecto a lo que se viene? Porque también sabemos que Francisco dentro de la curia había sido bastante criticado por ciertas posiciones que tomó, que adoptó, de las cuales también hemos nombrado ahora, ¿cierto? Tú y yo, lo que decía que quizás aleja a los más conservadores, a los fieles más conservadores y también a los cardenales más conservadores. Entonces, ¿qué posición crees tú que podría tomar la Iglesia ahora? ¿Seguir la senda de Francisco o volver a lo tradicional? No, lo que pasa es que hay que mirar esto desde el punto de vista, por así macro, ¿no? ¿A qué me refiero? No es solo lo que sucede dentro de la Iglesia, sino también lo que sucede en el contexto de la Iglesia. La Iglesia está atravesando una crisis, ¿no? Que no es solo la crisis de los abusos sexuales, es la crisis también de que es una iglesia que se ve desafiada por todos los cambios, las transformaciones, las nuevas tecnologías, los cambios culturales. Es decir, es una iglesia que o se renueva o, o muere, como se dice a veces, ¿no? Entonces, como que por así decirlo, la iglesia está en un pie forzado, ¿no? Y Francisco le dio una orientación fundamental hacia dónde dirigir un poco esa reforma. Entonces, si uno observa lo que puede suceder en el cónclave, ¿a quién podrían elegir? No sé. Digamos, si hay una opción de elegir un cardenal que sea conservador y que quiera estar atrás, ¿no? Y tener una iglesia que vuelva a las antiguas rituales, tradiciones, prácticas eclesiales, yo creo que la iglesia va a entrar en una crisis más profunda, ¿no? Entonces, es complicado. Pero el otro tema es que Francisco dejó en el colegio cardenal una gran cantidad de obispos que nombró como cardenales, Sí. que son obispos que tienen una perspectiva muy distinta, una perspectiva que no es de la ortodoxia, que no es de la doctrina, sino que es de la pastoral, es de qué pasa con la gente, qué pasa con la iglesia en la calle, ¿no? Eso insistió mucho Francisco, ¿no? La iglesia tiene que salir a la calle, no puede encerrarse. Y yo creo que hay muchos, recordemos lo siguiente, desde el punto de vista estadístico, creo que son 136 obispos electores, cardenales electores, y de esos cerca de 90, un poco más creo que nombró Francisco, ¿no? Entonces ahí hay una inmensa mayoría de gente que ha sido nombrada en esta época, que ha estado viendo cómo avanzan estas reformas de Francisco, cuál es el estilo, cuál es el testimonio que da Francisco, y yo veo difícil que el nuevo Papa diga no, yo voy para atrás. Lo que estaría en juego, por lo tanto, es cómo continúa, ¿no?, el legado de Francisco, el nuevo Papa. No que no lo continúa, sino cómo, con qué énfasis, con qué matiz, con qué perspectiva. Pero yo creo que hay una altísima probabilidad que el nuevo Papa va a continuar con una senda reformista. ¿Qué candidato de los que ha sonado, cierto? Porque son 135 las opciones, pero hay varios de ellos que han sido destacados por la prensa y por algunos expertos. ¿Cuál cree usted que de ellos tiene más posibilidades? Es muy difícil decirlo, porque además mientras más uno lo dice, menos probabilidad tiene. Eso ha sucedido en otros cónclaves, que mientras más nombres se mencionan, justo son los que no se mencionaron. Claro. Entonces, pero decir dos o tres cositas. Yo tengo la impresión de que es muy difícil, por ejemplo, que elijan a un latinoamericano, ¿ya? Tengo la impresión de que hay alguna probabilidad que elijan a algún europeo. Quizás para compensar esto de que han habido tantos años sin un cardenal que sea elegido papa viniendo de Europa. Sin embargo, hay que decirlo, la cantidad de cardenales que vienen de Asia
Sí, es un número grande, e incluso es mayor, tengo entendido, que los cardenales que van desde América Latina, a pesar de que los católicos de Asia, en términos estrictamente numéricos, son menos que los católicos de América Latina. Pero desde el punto de vista, ya no católicos, en el punto de vista demográfico global, o sea, estamos hablando de Asia. Entonces, capaz que en una de esas salga algún asiático también. y por ejemplo, cuando se habla de la posibilidad de tener a un papa asiático, a un papa africano, porque sí, quizás es difícil pensar en uno latinoamericano, sobre todo si es que estamos saliendo de eso, ¿cierto? Sí. Pero también se habla de que, por ejemplo, un estadounidense por ningún motivo. ¿Qué cree usted? No, yo no descarto un estadounidense, ¿eh? No, o sea, no creo que tenga así una altísima probabilidad, pero no se puede descartar. ¿M? Pero sí, a lo mejor, como digo, a lo mejor podría ser más europeo o asiático. Africano también podría ser, pero lo que pasa es que, los africanos, no sé, tienen menos trayectoria, menos experiencia. Las propias iglesias católicas en África tienen menos peso histórico, ¿no? Eh, entonces, no creo que haya posibilidades, aun cuando hay un candidato africano que tiene un excelente currículum. Sí, Pero ¿cuál que para yo usted creo tiene excelente currículum? el candidato este de Ghana, Ya, Tucson, no sí, me recuerdo bien el apellido. sí, estábamos Eh, revisándolo hace poco. sí, así que eso es lo que yo diría, ¿no? Yo creo que más bien la cosa se da entre Asia y Europa. ¿M? Y por Pero ejemplo, bueno, puede también ser de otro lado. claro, por supuesto. Y que fuese italiano, es una posibilidad. Hace tiempo que no existe un papa italiano, pero quizás sería volver también a la parte más conservadora y más tradicional de la iglesia y dejar de hacer de estos como actos o simbolismos más reformistas, ¿cierto? Como lo fue elegir a Francisco. Sí, bueno, hay un cardenal italiano, tengo entendido que es Zuppi, Sí, que tiene también un currículum bien interesante, tiene una experiencia tremenda, sobre todo también como mediador, como embajador, pero también tiene experiencia pastoral, ha sido presidente de la Conferencia Episcopal Italiana, también no es descartable. A mí el que me llama la atención es el candidato portugués, sí. porque el candidato portugués es una persona de otra dimensión, es un artista, es un literato, es un poeta, ¿no? Y no sé, en una de esas, quién sabe, podríamos a lo mejor tener un papa que piense también con otras categorías y ve el mundo desde el arte. Y que haya sido latinoamericano, Francisco, ¿sirvió o se notó algo acá en Latinoamérica realmente, según su opinión? No, en América Latina sí, de Ya, todas maneras, ¿no? Y eso está incluso estudiado. Hay encuestas, hay estudios del impacto que tuvo Francisco en América Latina. Lo que sucede es que, fíjese usted lo siguiente, Chile es uno de los países donde menor impacto tuvo el pontificado de Papa Francisco. menor. Ese es sí, esa es mi visión. Desde Pese al los tema de los datos abusos. exactamente, precisamente por el problema de los abusos. Porque el Papa Francisco, a propósito de los abusos de Caradima y que después el obispo Barros tan controvertido, el Papa Francisco tuvo en su visita a Chile, tuvo la equivocación, ¿no es cierto?, de no darle la suficiente relevancia y se dejó llevar por informes equivocados que el obispo Barros estaba muy bien, digamos, y que no había ningún problema con él. Entonces, la imagen del Papa Francisco abrazando al obispo Barros
fue una imagen que caló muy hondo en el pueblo católico chileno y lo distanció mucho del Papa, a pesar de que el Papa después se rectificó, ¿cierto? Recordemos lo siguiente, recordemos el Papa después llamó al Vaticano, a los principales afectados, abusados del caso Caradima, los acogió de una manera impresionante, llamó a todos, citó a toda la conferencia episcopal, a todos los obispos, y todos los obispos chilenos renunciaron al Papa por el escándalo que había, por los abusos y el encubrimiento sobre todo. Entonces, fue un caso único. Sin embargo, yo creo que la figura del Papa no se recuperó. En Chile no se recuperó. En otros países de América Latina la figura del Papa fue muy relevante, muy importante. Sirvió para recuperar, ¿no?, una imagen, un prestigio que tenía la Iglesia Católica y que estaba descendiendo de manera muy rápida por todos lados. De hecho, fue uno de los papas más viajeros, visitó 66 países, pese a que nunca volvió a Argentina, por ejemplo. Hay otros que dicen que su viaje a Chile fue el que incentivó que él diese ese giro tan importante en su agenda y se comenzara a preocupar del tema de los abusos a los menores. Hay mucho material para analizar, Cristian, así que seguramente durante la semana también vamos a volver a conectar, porque de aquí a que quizás tengamos un nuevo papa pueden pasar varios días también. Cristian Parker. Va a pasar por lo menos 10 días. Por lo menos 10 días, puede ser más, exactamente, puede ser menos, así que claro, bueno, puede ser más. Estamos ahí atentos Muy bien, a encantado. eso. Cristian Parker, sociólogo y experto en religión, académico además de la USACH. Muchísimas gracias por estar con nosotros en Mega Noticias Ahora, que te vaya bien. Muchas gracias por la invitación y buenas tardes. Buenas tardes.